propusiste cuando trabajaste con Henry Falcón el tema de la dolarización. ¿Sostienes que esa sigue siendo la salida ideal para abordar parte del problema económico por el cual está atravesando Venezuela? Sí, definitivamente, sin lugar a dudas. Yo creo que Venezuela tiene que adoptar la dolarización formal. Yo creo que también es importante partir de aclarar lo siguiente. Ah, Nosotros le presentamos un programa de reformas estructurales al país que además venía conjuntamente con un proceso de cambio y de apertura política. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el Henry Falcón, cuando fue candidato, se comprometió a que su primer decreto presidencial iba a ser la liberación de todos los presos políticos, pero además de eso, planteamos que le íbamos a devolver las más de 3.000 empresas expropiadas al sector privado. Planteamos una serie de reformas económicas, una estabilización macroeconómica, un plan de reformas fiscales, un plan de reformas tributarias, una desregulación en la medida de lo prudente, pero para permitir que efectivamente se configurasen instituciones que permitiesen proteger los derechos de propiedad de Venezuela y la libertad de empresa. Y todo... Pero todo eso no es viable, digamos, en el cortísimo plazo, no, Francisco, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Solo lo que quiero Ilustrar, aclarar digamos. es que en ningún momento nosotros planteamos que la dolarización era una panacea, ni que la dolarización per se iba a solucionar los problemas del país. Pero yo sí sostengo que la dolarización es un componente esencial y fundamental de cualquier estrategia económica que tenga buenas posibilidades de éxito en Venezuela. Porque nosotros tenemos que entender que el bolívar y cualquier moneda nacional va a ser una moneda muy débil y que nosotros vamos a tener que abordar una serie de problemas básicos institucionales antes que tengamos la posibilidad de construir una moneda fuerte y que podemos caer en un círculo vicioso de que esas reformas que nosotros necesitamos hacer para darle estabilidad al país y a la economía no sean posibles precisamente porque no tenemos una moneda fuerte que tampoco podemos desarrollar. Fíjate el ejemplo de Argentina. O sea, Argentina, y creo que es un buen ejemplo porque en el momento que nosotros hicimos ese planteamiento, muchos de los mercados estaban emocionados con el gobierno de Macri, con todas las reformas, y parecía, digamos, había mucha gente que juraba que el kirchnerismo y el peronismo no iban a regresar al poder más nunca en Argentina. Argentina incluso hasta fue capaz de vender un bono de 100 años, que es lo que hacen los países en momentos en los que hay una extremada confianza sobre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo un momento en el que los actores económicos, los mercados, las empresas, los agentes, digamos, económicos, tanto importantes, tanto grandes como pequeños en la economía, se comenzaron a preocupar por la sostenibilidad de ese programa. Y esa preocupación es una preocupación que no es que cualquier pulpero se ponga a sacar los cálculos del déficit fiscal y vea que el déficit fiscal no es sostenible a los próximos años. No, eso no es lo que pasa. Sino simple y llanamente que hay una intuición básica de que el gobierno tal vez no tenga la posibilidad de cumplir esa promesa que ha hecho de mantener la estabilidad monetaria, porque nosotros conocemos a nuestros gobernantes. Y el problema es que cuando tú dejas de tener confianza en que el gobierno va a cumplir la promesa, por ejemplo, de no imprimir dinero, bueno, comienzas a caer en un círculo vicioso, que es que para el gobierno se hace más y más costoso no imprimir dinero. Porque si la gente espera que tú imprimas dinero y por lo tanto los dueños de los establecimientos comerciales están aumentando precios porque piensan que el gobierno va a imprimir dinero y el gobierno quiere no imprimir dinero, entonces el gobierno va a tener que aplicar una política monetaria contractiva y va a tener que subir las tasas. Y eso fue lo que le pasó a Macri, que tuvo que subir las tasas de interés y después tuvo una corrida sobre la moneda porque los especuladores cambiarios tampoco creían en esa promesa de estabilidad monetaria del gobierno. Y tuvo que subir las tasas de interés a un nivel que generó una recesión. ¿Y qué pasó? Que perdió las elecciones. ¿Y qué pasó? Que llegó el kirchnerismo de nuevo al poder. ¿Y qué pasó? Que todos aquellos que
dudaban de si Macri iba a ser capaz de cumplir su promesa de estabilidad monetaria, resulta que tuvieron razón. Y no era porque Macri les estuviese mintiendo, era simplemente porque la promesa de no era viable, no era creíble en un sentido, también era una amenaza no creíble, era una amenaza increíble y la gente se dio cuenta. Entonces, ahora imagínate si eso pasó en Argentina, un país que no había pasado ni remotamente atravesado una crisis económica como la venezolana, que no tiene ni remotamente una emergencia humanitaria compleja, que era un país que tenía instituciones democráticas digamos, relativamente sólidas y que era un país además que tenía 56.000 millones de dólares de financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Esto no nos va a pasar en Venezuela. Y tú sabes qué es lo que puede ocurrir y cuál es mi gran temor de lo que puede ocurrir si creemos que eso no nos va a pasar, que también en parte le pasó a Macri en gran medida, que es que nos van a dar un préstamo del Fondo Monetario Internacional, digamos, a meter 30.000 millones de dólares en reservas y después vamos a tener un gobierno que se va a poner a defender el bolívar frente a expectativas del gobierno o la moneda nacional frente a expectativas de los agentes y se come ese plata. y se come las reservas y terminamos en la historia macroeconómica venezolana de siempre, que es que el dinero por el que se endeuda el país estuvo en las reservas internacionales y después los especuladores cambiarios se lo llevaron para afuera y quedamos los venezolanos con ese mono y un grupo de venezolanos privilegiados que tuvieron acceso a información enchufados de la cuarta o de la quinta o de la sexta con ese dinero en el exterior, en sus depósitos en el exterior. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa economía de crisis de balance de pago, donde al final las reservas internacionales y los dólares del país quedan en manos de los grupos económicos más poderosos en sus cuentas en el exterior y una economía dolarizada? Bueno, hay una diferencia muy básica. En la economía dolarizada, tú no tienes las reservas internacionales en las bóvedas del Banco Central para que se los lleven los que tienen el poder político. Tú tienes las reservas internacionales en manos de la gente. Usted no tiene un bolívar que está respaldado por un dólar que se lo está cuidando el directorio del Banco Central. Usted tiene moneda con respaldo propio. La dolarización es una democratización de las reservas internacionales y esa es la mejor forma de proteger la capacidad de compra del venezolano. Claro. Porque una cosa es que los grupos con acceso a poder económico, a poder político, se lleven las reservas del Banco Central, pero la gente no deja que le quiten su propio dinero. Esa es la razón por la cual, incluso cuando llegó Rafael Correa al poder en Ecuador y había planteado revertir la dolarización, no lo pudo hacer. Se dio cuenta, y él mismo lo ha dicho, que era la única medida que si él la tomaba lo terminaban tumbando, porque el 90% de los ecuatorianos estaban en contra de revertir la dolarización, porque después de que tú tienes tu salario en dólares y tus depósitos en dólares, tú no vas a dejar que nadie te lo quite. Pero una decisión de ese tipo te quita la posibilidad de ser política monetaria. Bueno, y es el tema de la credibilidad del Banco Central y de la credibilidad de los políticos, ¿no? No. Te quita ojo, hay que ser preciso en esto. Te quita la posibilidad de hacer política cambiaria. Te hace más costosa la política monetaria. No es que no puedas hacer política monetaria. Los países dolarizados como Ecuador hacen política monetaria. Lo que pasa es que la política monetaria tú la haces con tus reservas internacionales. Entonces, el Banco Central de Ecuador tiene reservas internacionales, tiene dólares. Esos dólares los puede inyectar a la economía o los puede sustraer de la economía, él utilizando sus reservas internacionales y por lo tanto puede variar la liquidez monetaria. Claro, no es tan fácil como para un gobierno que puede imprimir dinero. Ahora, ¿cómo es que tú utilizas la política monetaria? La política monetaria se debe utilizar lo que los economistas llamamos de forma contracíclica. En el momento en que la economía comienza a crecer muy rápido, más allá de lo que es prudente desde el punto de vista de los riesgos de aceleración inflacionaria, entonces la política monetaria tiene que apretar los frenos, subir las tasas de interés un poco, hacer que la economía se enfríe un poco y no se recaliente. Cuando la economía entra en recesión, ahí es donde tiene que utilizar ese poder acumulado, imprimir dinero para que la economía se estabilice. Bueno, resulta que si tú ves la historia macroeconómica de Venezuela durante los últimos 50 años, la política monetaria ha sido consistentemente procíclica. O sea, en vez de atenuar los ciclos económicos, lo que ha hecho es exacerbarlo. O sea, la política monetaria nos ha hecho daño durante los últimos 50 años. Y claro, nosotros podemos creer que las promesas de los políticos que nos digan ahora va a ser diferente.
y ahora lo vamos a hacer de una forma diferente. Pero ¿cuánto queremos confiar en eso? ¿Y cuánto debemos confiar en eso? Porque también tenemos una serie de problemas mucho más urgentes para resolver como sociedad. El tener esa política monetaria que ni siquiera se sabe si puedes utilizar bien, el tener esa capacidad de política monetaria a costo cero y de política cambiaria, ¿cuál es el costo que tú estás pagando por eso? Estás pagando el costo de tener una moneda cuya estabilidad no es creíble. Y eso quiere decir que cuando tú quieres estabilizar la economía, tienes que subir las tasas de interés a un costo muy, muy significativo para la sociedad, para la economía, que puede minar incluso la inestabilidad, la estabilidad política. En el 2018 nosotros discutimos esto y recuerdo cuando yo me senté con el equipo y tuvimos una discusión que fue incluso una discusión bastante fuerte sobre este tema, porque entre los grupos que nos respaldaban, había grupos que tenían una visión tradicional de que la moneda había que defenderla, que esto era parte del concepto de la soberanía. Y recuerdo que en las discusiones que teníamos, yo les decía, miren, señores, es que si nosotros no somos capaces de estabilizar esta economía y de salir de la hiperinflación en el primer año de gobierno, no va a haber segundo año de gobierno. O sea, la realidad es que una de las políticas económicas, macroeconómicas, de libro de texto, ideales que tú puedes sacar, que tú puedes calcular una ecuación, chévere, eso está muy bien como un ejercicio académico. Pero otra cosa son las políticas económicas bajo restricciones políticas en un país tan inestable como Venezuela, en un país donde si llegas al gobierno vas a tener el chavismo en la oposición y si hay algo que uno debe aprender sobre estos movimientos populistas es que son muy malos gobernando, pero son muy buenos haciendo oposición. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que centrar, tenemos que ser realistas sobre cuáles son los objetivos que se pueden lograr y qué es lo que es más importante. Lo más importante es fortalecer la capacidad del Estado para atender el problema de la pobreza, para atender el problema de la desigualdad, para proveer educación, para proveer salud, para arreglar la infraestructura, para proveer bienes públicos, para proveer seguridad. Ya eso es bastante. Yo prefiero concentrarme en eso en vez de estar pensando en que tengo que dedicarle 30.000 millones de dólares a defender la estabilidad de una moneda cuando yo puedo ya de por sí tener una moneda estable. Es decir, hay que ponerse un corsé para ocuparse de las otras cosas, en este caso, en el caso de la dolarización. Esa podría Bueno, ser la figura. Bueno, esa, digamos, a mí no me gusta necesariamente esas metáforas inspiradas en cierto sentido en diferencias de género, pero yo te diría que hay otra. Mira, y tal vez es el ejemplo clásico. Um, el, en la Odisea hay un momento que a Ulises le toca pasar por enfrente de una isla con su barco y con los marineros que estaban bajo su comando, bajo sus órdenes, le toca pasar por enfrente de una isla donde estaban unas sirenas que tenían un canto bellísimo. Y el problema es que todos los marineros que se habían acercado a esa isla, su barco había naufragado. ¿Por qué? Porque les encantaba tanto el canto que se acercaban, se acercaban, se acercaban, hasta que daban contra las piedras terminaban hundiéndose los barcos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ulises? Ulises dijo, yo me voy a obligar a mí mismo a no poder llevar el barco hacia las rocas, a no poder seguir el canto de la sirena. Y por lo tanto, mandó a que sus marineros lo atasen al mástil del barco. Y esa fue la forma en la que él pudo sobrevivir a la sirena. Además, Ulises, lo que sí es que Ulises era muy sabio porque lo que él hizo fue que le puso aceite, le puso cera en los oídos a todos los marineros para que ellos no pudiesen oír a la sirena, pero él decidió que él sí iba a oír a las sirenas, pero él se iba a amarrar al mástil para no tener la libertad de llevar el barco hacia ella. Entonces, y el punto de esa anécdota que además es muy interesante porque te muestra que este concepto de limitarse a sí mismo es algo que los seres humanos hacemos y sabemos hacer desde tiempo inmemorial. O sea, y digamos, y eso lo hace, digamos, cualquiera que haya aprendido, por ejemplo, a tomarse un trago, sabe que hay un momento que tiene que parar. Y sabemos que el que no sabe y que el que no puede parar, el que no sabe cómo contenerse, es mejor que deje de tomar.
es mejor que no tome. Sí, si uno sabe cómo contenerse, y ahí yo esta discusión la tengo mucho con mis economistas colegas que me dicen, bueno, pero hay países que tienen su propia moneda y que han salido de la hiperinflación, y chévere. Digo, sí, pero la evidencia que nosotros tenemos en Venezuela no es esa. Este es un país que no ha tenido inflación de un dígito desde los años 80. Entonces, o sea, si hay un país que tiene una conducta, que de hecho yo creo que eso no es un problema idiosincrático de nosotros, que los venezolanos somos más irresponsables, es una realidad del petroestado. Esto lo estudió una científico político de Stanford, Terry Lynn Carl, en un libro que se llama La paradoja de la abundancia, donde ella decía que lo que pasa es que los petroestados terminan siendo mucho más débiles desde el punto de vista fiscal porque no construyen la legitimidad de explicarle a la gente para qué son los impuestos. Entonces, como nosotros tenemos un Estado que no le puede explicar a la gente para qué se van a utilizar los impuestos y de donde no se ha construido esa legitimidad, entonces es un Estado que termina utilizando el impuesto inflacionario con mucha más frecuencia. O sea, digamos, esto es como alguien que tiene características depresivas, entonces termina bebiendo más de la cuenta todo el tiempo. Bueno, vamos, esa persona lo mejor es que se controle. Yo creo que lo mismo pasa con nosotros los venezolanos. En este momento, si nosotros queremos dejar de hacer, o sea, estamos en medio de lo que está ya rumbo a ser la hiperinflación más larga de la historia del mundo documentada. O sea, nosotros ya estamos en 35 meses de hiperinflación. Podemos perfectamente y vamos a superar a los casos más prolongados de hiperinflación. Ahora, aquí el daño que se le ha hecho a los venezolanos a través de este proceso hiperinflacionario es brutal. O sea, nosotros tenemos que tener la conciencia y entender que esto no es solo un problema del chavismo, porque este era un país de muy alta inflación también antes de que el chavismo llegase. Nosotros tenemos que tener la conciencia de que si hay cosas, si hay instrumentos de política que no tenemos una capacidad probada de poder utilizar bien, mejor concentrémonos en hacer lo básico, lo esencial, lo importante para la gente. La gente no come política monetaria. La gente no se cura de las enfermedades con política monetaria. La gente no va al trabajo sobre carreteras construidas sobre la base de política monetaria. El Estado tiene que hacer muchas cosas para las cuales la política monetaria es un instrumento. Y si la utilización de la moneda de una economía sólida puede servir como instrumento, entonces no confundamos instrumentos con objetivos. El objetivo es el bienestar de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por recibirnos nuevamente, por visitarnos. Y bueno, siempre es un placer y un honor conversar contigo. Igualmente, un gusto también para mí. Bueno, un abrazo, hasta la próxima.